Bienvenidos a Tu Historia Inspira. Y el día de hoy abrimos con broche de oro. Tengo el honor de que me acompañe Marcela Garza. Marcela, gracias por estar aquí. Quiero decirte, gracias, y quiero decirte que eres la primera invitada a este espacio de Tu Historia Inspira. Entonces, muchas gracias por aceptar. Gracias de verdad por confiar, por ser tú. Gracias por la experiencia que el día de hoy tienes por compartirnos. Me gustaría que empezaras hablándonos algo acerca de quién es Marcela. Bueno, sé que eres maestra, que trabajas con niños, pero más allá de esto, dime por favor, en tus palabras, ¿quién es Marcela? Claro. Mira, soy maestra, como bien dices. Hoy en día tengo una escuelita donde atiendo niños pequeños en edad antes de la escuela formal, es decir, edades de 1 a 4 años. Y actualmente empecé como a hacer un servicio de compartir parte de mi experiencia, específicamente una herramienta de desarrollo personal que cuando yo la conocí y cuando la empecé a aplicar en mi vida, cambió radicalmente y mejoró muchísimos aspectos de mi vida. He tenido un largo caminar, tengo 52 años, tengo 2 hijas ya adultas, la mayor de 27, la menor de 25, ya profesionistas. Y entonces como que estoy en esta etapa en donde puedo hacer muchísimas cosas, lo que yo quiera, y se están abriendo para mí muchas puertas. Y bien feliz de poder compartir, feliz de ser tu primera invitada y de poder inspirar a otras personas también, intentando obviamente pues llegar y ayudar con la experiencia, como dice, tu historia inspira. Entonces, bueno, pues eso es lo que me encantaría, poder inspirar a los demás. Gracias por compartir y sí, absolutamente, soy una fiel creyente, todos tenemos una historia y todos merecemos contarla, merecemos sanarla, merecemos compartirla, porque nunca se sabe a quién puedes inspirar allá afuera, nunca se sabe quién puede tener una historia similar a la tuya y tal vez tú lograste como ya encontrar esta herramienta o este balance o nos puedes dar estos tips para que nosotros como acortar nuestro camino, ¿verdad? Entonces, este espacio está precisamente diseñado para llegar a estas personas que requieren como esta señal del cómo sí se puede. Entonces, Marcela, me pasaste información acerca de ti, de lo que ha sido en resumen tu vida, algunos desafíos que has tenido, como todos los seres humanos. Y aquí puedo ver que dice que eres experta desde hace 20 años en una herramienta que se llama Enneagrama. También estoy viendo que el momento como, por así llamarlo, como difícil al que te enfrentaste y el cual fue como este vehículo para superar o despertar la magia que hay en ti, fue un divorcio. ¿Quieres hablarnos acerca de esta etapa y cómo fue que se fueron uniendo estos puntos hacia atrás para lo que hoy eres? Claro, hace, pues, a ver, si hago cuentas, creo que 29 años me casé con el papá de mis hijas y 8 años después nos divorciamos. Las niñas estaban bien chiquitas, estaban en kinder las dos, y a raíz de esto, digamos que me encontré en una situación en la que no sabía para dónde iba mi vida y tenía como que el rol de soy la esposa de y soy la mamá de, pero no sabía quién era yo, no sabía quién era Marcela, ni qué le gustaba, ni para qué era buena, ni hacia dónde iba y a qué se iba a dedicar el resto de su vida. Yo tenía 31 años, entonces dije, bueno, a ver qué tiene para mí la vida. No tenía tanta confianza, ni tenía tanta certidumbre como yo quería, ¿no? Pero
se fueron poniendo las cosas en mi camino de manera que fui encontrando las personas y los espacios para superar mi duelo y para pues ir conociendo herramientas que me ayudaron en mi crecimiento. Fue una etapa que recuerdo con mucho cariño, fue una etapa en donde aprendí muchísimo, me conocí a mí misma a través del eneagrama, pero encontré un grupo de apoyo de amigas que a la fecha sigo viendo, seguimos estando cerca. Encontré también como esta conexión con mi espíritu. Crecí también espiritualmente y entonces todo se juntó, digamos, y fue para mí como que un gran brinco que di. O sea, por eso lo recuerdo con mucho cariño. Obviamente estuve muy triste, tenía mucho miedo, o sea, un divorcio pues es una sacudida en la vida de la mayoría de las personas. Entonces, haberlo enfrentado así como que ir adquiriendo las herramientas en el camino para poderlo enfrentar y superar, pues fue para mí un regalo de la vida y estoy súper agradecida. Y has mencionado algo súper importante. Dijiste, encontré un círculo de apoyo. Qué importante es el medio que nos rodea, las personas que nos rodean, ¿cierto? ¿Cómo Claro. hiciste para encontrar a este círculo de apoyo? ¿Fue entre tu sociedad más cercana, familia, amistades, o fuiste como algún grupo de ayuda, te metiste quizá a algunos talleres? ¿Cómo le hiciste Sí. para encontrar a este grupo de apoyo? Sí, justo así. Era un grupo pequeño, ¿no? Tampoco creas que era así de que muchísima gente, pero justo me acerqué, digamos, a la iglesia. Y entonces en la iglesia hicieron alguna invitación a un taller de duelo. Y entonces llego al taller, que no me acuerdo muy bien, creo que eran tipo 12 sesiones o algo así, y era efectivamente un taller de duelo. De ahí conocí un par de amigas, por decir, de ese grupo. Luego yo ya tenía otra amiga que también había pasado por un divorcio y esta amiga era así como mi confidente y me encantaba poder platicar con ella y desahogarme porque una persona muy respetuosa de que sabía escuchar, o sea, no era de esas que te quieren siempre aconsejar y decir qué hacer y no, o sea, era una persona que me sabía escuchar. Luego, digamos que de esas personas que fui conociendo en el camino, nos juntamos e hicimos este grupo de apoyo. En la iglesia llegó esta invitación y también llegó por el otro lado la parte de un taller de oración y vida. Y me acuerdo que fui al taller y a la par estaba yendo a este taller de duelo que luego se terminó y luego, bueno, ahora un taller de comunicación, luego se terminó y luego, bueno, pues ahora, ¿qué te parece un taller de autoestima? Entonces como que íbamos caminando digamos, en este mood del crecimiento personal y a la par yo tenía también esta parte del crecimiento espiritual. Ahí en ese lugar donde tomé los talleres, era un centro de desarrollo humano, así tal cual, llegó esta invitación al eneagrama. Jamás en la vida yo había escuchado ese nombre, no sabía ni de qué se trataba, solo recuerdo como que pues ya estábamos tan encaminadas, íbamos de uno a otro, todo iba siendo como nuevo, era crecimiento, era conocimiento, luego se iba agregando más gente. Entonces, claro que cuando llegó la invitación a Enneagrama, pues yo estaba más que puesta, no sabía que me iba a encontrar un tesoro, no sabía que iba a cambiar mi vida, así literal. Entonces, bueno, pues así fue como me fui rodeando de esta gente que pues estábamos en el mismo canal, digamos, andábamos en estos talleres, estábamos en esta etapa, crecimiento y demás, y luego casualmente también somos mamás, nuestros niños estaban chiquitos, entonces, bueno, pues éramos también el grupito que se juntaba y que los niños jugaban y, ¿sabes? Ese tipo de convivencia.
Oye, Marcela, ¿y qué es el eneagrama para algunas personas que nunca en su vida habían escuchado qué es esta herramienta? ¿Nos puedes decir qué es? Claro, son 9, el estudio de las 9 personalidades. Entonces, bueno, con esa breve descripción o definición, fui al taller, lo tomé y yo lo entiendo como esta herramienta que te ayuda a conocerte a ti mismo. O sea, esta herramienta me ayudó a conocerme, a echarme como ese clavado interno de decir, mira, por eso actúo de esta manera, por eso busco resolver las cosas de esta otra manera, por eso evito tal o cual situación. Prácticamente es esa, digamos, esa herramienta que te ayuda a conocerte a ti mismo y si haces el trabajo interno, porque es eso, es un trabajo interno, realmente pues los frutos son de mucho beneficio. Al menos en mi caso fue conocerme y luego entenderme, saber por qué actúo como actúo, por qué ciertas cosas son tan importantes y les doy tanto peso y por qué otras cosas pues ni me van ni me vienen, ¿no? o les resto importancia, ¿no? El eneagrama me hizo como que me conociera, me quisiera más, o sea, como que vino de la mano también de que, ay, mira, o sea, esta es mi personalidad, me encanta mi personalidad, me acepto, me caigo re bien y me reto también a mí misma de mejorar, de pulir mi personalidad, de ser mejor. Soy consciente, por ejemplo, de cuando estoy haciendo algo que me está, digamos, que no me está beneficiando, que me está haciendo así como que gastar mi energía de manera inútil, o sea, que no me está sumando. Entonces, luego me hago consciente y digo, ay, o sea, me estoy yendo por este lado, ¿no? Entonces también me enseñó como que el caminito, a ver, por dónde me voy para pulir mi personalidad, como te digo, o sea, para potenciar los rasgos positivos de mi personalidad. O sea, básicamente es autoconocimiento. Autoconocimiento, ok. Oye, hace un momento dijiste que esta herramienta llegó a ti cuando estabas en la iglesia. ¿Esta herramienta tiene que ver con iglesia, con religión? ¿Cómo pudieras, de alguna forma, cómo es que hiciste clic entre estas dos partes? No es algo religioso. Digamos, tampoco lo consideraría algo espiritual, porque eso es algo muy, muy personal. Pero sí es crecimiento personal. Entonces, pues, ¿por qué llegó a través de la iglesia, sabes? O sea, se terminó la misa y en los avisos parroquiales no invitaron al taller de eneagrama, invitaron al taller de duelo por divorcio. Entonces, bueno, pues ahí fue que llegué. Y ya estando aquí en el Centro de Desarrollo Humano, ahí mismo nos invitaban a los demás talleres que se iban abriendo. No lo considero algo religioso para nada, sin embargo tiene por ahí algunas connotaciones que hacen como que veas que eres, o sea, que estamos hechos a imagen y semejanza de un ser superior que puede ser, digamos, visto desde el punto de vista de cada persona, o sea, como sea que cada quien lo entienda, lo conozca, lo comprenda y como cada quien se relacione, ¿sabes? O sea, puede ser el universo, puede ser la fuente, puede ser Jesús, puede ser el Espíritu Santo, mi yo superior, como cada quien lo comprende y lo entiende en su vida, como cada quien lo integra en su vida. Qué bonito. Mencionabas a lo que yo entiendo, el eneagrama tiene estas 9 personalidades. ¿Puedes darnos tú, como experta en esta herramienta, un breve resumen de estas 9 personalidades o de qué tratan para las personas que en su vida han escuchado sobre la herramienta de eneagrama? ¿Puedes tú ayudarnos a decir de qué tratan
una breve descripción, estas 9 personalidades, por favor? Sí, una súper breve descripción en donde he entendido que cada quien, cuando accedes a esta información, o sea, ya sea que la busques, ya sea que leas un libro, que escuches algún podcast, que asistas o que participes en algún taller específicamente de autoconocimiento y de enneagrama, cada quien se va a encontrar. O sea, no esperemos que alguien venga y te diga, tú eres esta personalidad, entonces haz esto, evita esto otro. No, cada quien se va a encontrar, porque también cada personalidad tiene, yo le llamo diferentes como, que digamos, niveles, ¿no? O sea, puedes estar en un nivel en donde has trabajado en tu desarrollo personal. Entonces no se ve igual una personalidad que ha trabajado en su desarrollo o en su crecimiento personal, aunque seas el mismo tipo de personalidad, no se va a ver igual que alguien que está inmaduro o que está en otra, digamos que en otra etapa de vida, ¿no? En donde todavía no hace el trabajo interno. Y bueno, brevemente, entonces, te comento, son 9 personalidades y es muy difícil que cuando somos niños o cuando tenemos niños, por ejemplo, en mi caso, que yo veía a mis hijas, yo no podía decir, mira, ella es un 6 o ella es un 3, no podía decir porque pues son personitas en formación, todavía no llegan a la edad de madurez, a la edad adulta, en donde ahora sí tendrían ellas que hacer el trabajo de conocerse, pero sí creo que la definición va a ser como muy breve y cada quien, de acuerdo a su conocimiento, de acuerdo a su experiencia, podrá decir yo soy así o eso es lo más importante para mí y esa es la esencia que a mí me caracteriza. Primero tenemos al eneatipo 1, que estos son los perfeccionistas, o sea, son personas leales, son personas estructuradas, ordenadas. Un 1, por ejemplo, va a tener siempre sus cosas en su lugar, va a tener esta estructura. Eso es bien importante para ellos. Hace cuenta, un 1 no se puede ir a dormir si dejó trastes sucios en la cocina. ¿Sí me explico? De ese tipo es el 1. El eneatipo 2 son personas serviciales, son personas que buscan ayudar a los demás, siempre están ahí para los demás. Es muy importante para ellos como el servicio, el ayudar. A veces se dejan de lado, a veces se dejan en último lugar porque para ellos van primero los demás. Por eso también, bueno, pues cada personalidad te va más o menos diciendo en qué debes trabajar. El eneatipo 3 son yo les digo los exitosos, porque tienen como la imagen para ellos es muy importante, entonces tienen como esta careta de exitosos, felices, buena onda, tienen como esa habilidad de adaptarse a diferentes situaciones, a diferentes personas, a diferentes contextos, o sea, y siempre como que brillar, tienen una personalidad encantadora y yo en lo personal sé que tengo mucho que aprenderles a los 3. La personalidad 4 son los que vienen como a sentir sus emociones como de manera intensa, son los que aman con una fuerza así increíble. Se caracterizan, por ejemplo, por ser muy creativos, son los artistas, son los sensibles, o sea, la intensidad de sus emociones es muy importante, o sea, nunca se van a brincar una emoción, siempre la van a como abrazar, a sentirla, tienen que evitar, por ejemplo, irse mucho al drama o al darle demasiado tiempo a quedarse en un estado de ánimo, en un sentimiento, ¿no? Los 5, pues tú me dirás, los 5 son los analíticos, son los nerds del enneagrama. Los 5 son esas personas que
quieren conocer y entender cómo funciona el mundo, que de pronto se les pueden dejar en un segundo, o en un segundo plano el convivir o el socializar con los demás. Para ellos es muy importante el conocimiento, son analíticos, o sea, son reflexivos, son los pensantes del eneagrama. Los eneatipos 6, la característica principal es como que son los miedosos o inseguros, son los que temen así como que tomar decisiones o dar un paso importante, le piensan y le repiensan y están así como que dándole vueltas. Y por el otro lado, tienen como que esta dualidad, porque por el otro lado también, en ciertas situaciones o en ciertas etapas de su vida pueden volverse así como que los valientes, los entrones, como los que superan ese miedo, esa inseguridad, y entonces van a la vida así como que a enfrentar los retos que se les presentan. Los 7 son los que vienen a disfrutar la vida. Los 7 vienen a ser felices, evitan, digamos, el sufrimiento, evaden por completo así como que algunas situaciones que pudieran ser dolorosas. El 7 viene a reírse de sí mismo y a reírse de la vida, ¿sí? Y bueno, el eneatipo 8, por su parte, es como el fuerte del eneagrama, es esta personalidad así como que ruda, son los jefes, son los líderes, son los que de pronto pueden ver como están en esta posición generalmente de poder o de liderazgo, pues pueden así como que no, hacer menos a las personas que ellos consideran débiles, ¿no? Son los fuertes y los de carácter así duro del eneagrama. Y por último, los 9 son como los equilibrados, son los ecuánimes. De pronto hay gente que son eneatipo 9 y dices, oye, es bien controlado en sus emociones, no se enoja tan fácilmente, es así como una persona muy zen, muy equilibrada, evitan el conflicto, no se van a meter a discusiones o a veces ni a defender su punto de vista. Entonces, así como que a grandes rasgos, es un poquito de algunos chispazos de cada personalidad, ¿no? Obviamente tienen muchísimas otros como aspectos y rasgos en la personalidad y bueno, pues ya entraríamos así como que tienen alas de uno y de otro lado, que tienen una personalidad enfrente que es donde se integran, es decir, donde pulen su personalidad, donde se retan a sí mismos y tienen también una personalidad a donde hay que evitar, porque así que por automático te vas a esa personalidad y vas y la riegas, o vas y pierdes energía, ¿no? Entonces, pues entran ya muchísimos otros aspectos de cada personalidad, pero así a grandes rasgos, esas son las características principales. Oye, qué interesante, me encanta. Y fíjate, yo soy numeróloga, una de mis formaciones es la numerología. Amo los números, como buen 5, amo los números. Y ahorita, mientras me describías como cada tipo de personalidad en el eneagrama, fíjate que en algunos números hace como se parece mucho a lo que también la numerología dice. O sea, finalmente, a mí me encanta estudiar diferentes herramientas que nos ayuden a pulirnos, que nos ayuden a sanar, que nos ayuden a hacer nuestra mejor versión. Y de alguna forma, estas herramientas, todas de alguna forma te llevan a identificarte y conocerte. Como tú dijiste, en el caso del eneagrama, también pudiera ser en el caso de la numerología, entran como estas herramientas de autoconocimiento, ¿no? De ver con cuál te identificas más, ¿no? De acuerdo a información extra, que bueno,
tú vas a tener próximamente un curso, una formación del eneagrama. Entonces me imagino que durante este momento vas a hacer algunas preguntas, vas a ayudar a las personas a descubrir o a de alguna forma, ya sabemos, pero quizá a obtener mayor claridad de con qué eneatipo o con qué número se pueden como representar mejor o qué les puede resonar, ¿no?, de esta información. Dime, una vez que tú ya conociste en tu historia personal con qué sí se llama eneatipo, ¿cierto? ¿Con qué eneatipo resonaste más? ¿Cómo te ayudó en tu vida? ¿Tú para ese entonces ya tenías la escuela o la escuela es un proyecto más a futuro de ese tiempo? Sí, no, yo en ese entonces no tenía todavía la escuela. En ese entonces no trabajaba, de hecho, estaba en mi casa. El divorcio había sido como muy reciente, entonces todavía no me enrolaba en así como que en esta carrera de la educación. Mis hijas estaban muy chiquitas y bueno, aparte que me ayudó a conocerme, también me ayudó a entender a las demás personas, con las personas con las que convivía regularmente. Y entonces ver como que las reacciones o la forma en que actuaba la persona de enfrente, pero sabiendo que lo hacía desde su propia esencia, desde su propia, vaya, o sea, pues desde su propia personalidad. Entonces todo me empezó a hacer sentido, ¿sabes? Empecé a dejar como de esperar que los demás actuaran como yo quería o como yo lo hubiera hecho, ¿sí? Entonces dejé de esperar eso y eso me dio muchísima paz. Y como que llegó un momento en el que me llegó mucha tranquilidad a mi vida de saber que cada quien estamos actuando desde lo que somos y que esa diferencia entre nosotros es parte de las personalidades. Recuerdo una vez que, bueno, yo de pronto pues tengo que evitar eh, reaccionar así como impulsivamente a las cosas que me molestan. Por ejemplo, pues yo tengo que evitar el sentimiento así que sea el que reaccione, ¿no? Y que me enoje y que explote y así. Entonces, recuerdo que estaba tomando el taller de eneagrama, estábamos viendo esta información en dónde te integras y en dónde te desintegras. Entonces, pues yo sabía, ya había recibido esta información de que debo evitar ser así como que juzgar a la primera, de enojarme y que salten chispas, ¿no? O sea, que ya sé que tengo que evitar eso. Entonces recuerdo una situación en donde levanto el teléfono para hacer una llamada y preguntar por mi hija específicamente, o sea, porque me la tenían que traer del colegio, ¿no? Era un día que le tocaba a su papá ir por ella. Entonces, cuando no llegaba a la hora que debía llegar, ya había pasado tiempo y le marcó pensando o recordando lo que ya había aprendido. Y dije, bueno, puede ser que se le haya olvidado y entonces no me voy a enojar. O sea, voy a comprender, o sea, pues son situaciones que pueden pasar. O sea, eso lo hice consciente en el momento en el que estaba marcando el teléfono y cuando me contesta su papá, efectivamente se le había olvidado. Entonces, la historia antes del eneagrama hubiera sido yo diciéndole, pero ¿por qué? ¿Cómo se te fue a olvidar? ¿Sabes? O sea, preocupada por mi hija que está solita. O sea, entonces en ese momento me dijo, sí, se le olvidó. Y yo, bueno, ok, no pasa nada. Yo estoy más cerca, yo voy por ella. Entonces me felicité a mí misma porque evité ese pequeño conflicto y
qué importante fue para mí, es algo que pasó hace 20 años y lo recuerdo porque fue de esa riqueza que recibí con esta herramienta, con el eneagrama. O sea, de saber que mi vida está en mis manos y que mis reacciones y mis acciones pueden ser moldeados para sacar, como mencionaste ahorita, mi mejor versión. O sea, es algo del día a día, es algo que hay que tener, o al menos yo tengo que tener presente en mi vida cotidiana. Claro, también hay situaciones que no preparo de esa manera y que de pronto me puedo ver reaccionando, pero saberlo, o sea, conocerlo, es un trabajo personal. O sea, es de, si quieres, puede mejorar tu vida. Si quieres, ahí está, la conoces, la usas y puede mejorar tu vida y tus relaciones con las demás personas también, obviamente. Oye, qué interesante, y acabas de tocar un tema que creo que a la mayoría de los seres humanos nos llega a ocurrir o nos está ocurriendo hasta que de alguna forma recuperas tu poder, entras en esta conciencia, como lo es el hecho de suponer, ¿cierto? De repente en nuestra mente, a quien no le ha pasado que nos hacemos toda una película y la realidad es totalmente diferente. Y ahorita me encanta cuando dices, primero, o sea, yo era una persona como diferente, o mi reacción hubiera sido diferente, sí, si no es porque me conozco. O sea, y ahí la importancia de conócete tú primero para que puedas entender el mundo, ¿no? O sea, entiéndete tú, reconoce lo que eres, y de ahí en adelante vas a observar como estos detalles que hay allá afuera para poder como ni siquiera como juzgar, sino exacto, como tú lo acabas de decir, ponerte en los zapatos quizá del otro, ¿no? Todos al fin y al cabo en esta experiencia humana estamos cargando como estas heridas o estos programas que son de alguien más y lo aprendimos, ¿cierto? Entonces, gracias por compartir esto, este cambio que tú pudiste tener entre antes de conocerte y ya que lo hiciste, que jamás dejamos de hacerlo. Todo el tiempo, mientras estamos vivos, vamos viviendo diferentes experiencias en nuestro día a día. ¿Y cómo fue esta etapa, Marcela, de cuando tú empezaste a ver, a entenderte, a observar más tu mundo allá afuera? ¿Y cómo diste este cambio? ¿Sientes que tu mentalidad cambió a partir de ahí? ¿Cómo influyó todo este proceso en la Marcela que hoy en día existe y el proyecto de la escuela? ¿Tuvo algo que ver esto o cómo llegaste al punto de la escuela? Sí, fue así como buscar, quiero, obviamente, llega un punto en el que quiero trabajar y quiero compaginar mi trabajo con mi rol de mamá. Mis hijas, como te comento, estaban chiquitas. Entonces, bueno, pues empiezo como maestra en preescolar, luego en primaria, y hace unos años, 2019, tomó la decisión de iniciar con la escuela. Como dicen, pues aún con pues un gran reto, ¿no? O sea, puede ser con miedo, puede ser con incertidumbre, pero yo voy ahí bien valiente y pusimos la escuelita. Empezamos en 2020 en enero, y pues hubo una pandemia, entonces ahí se detuvo algunos meses. Fue un caminar como muy despacito, trabajé mucho la paciencia, trabajé mucho el entender que la situación era diferente, era extraordinaria, y bueno, pues en el camino obviamente me tocó aprender muchas lecciones, y me tocó como reforzar que
pues que tengo a alguien que me apoya, que tengo un trabajo y una experiencia que, que, que genera confianza en los demás. Esta nueva etapa en donde busco a través de este servicio, pues también impactar a los papás jóvenes de hoy y en general, pues es un servicio como también de acompañamiento con temas de crianza, este tipo de digamos, misión como de empoderar a los papás, de que pues, sepan que la crianza es retadora, pero que se puede también aprender y que se pueden también como intentar hacer las cosas. Yo les digo, desaprender lo que como a nosotros nos tocó, como a nosotros nos tocó nuestra crianza y ya con el nuevo conocimiento que tenemos, pues intentar hacerlo mejor. ¿Cómo aplicas en la escuela el enneagrama? O sea, si lo aplicas, si de alguna forma puedes tener esta retroalimentación con los papás, que de repente hay retos. ¿Cómo tú llevas esta combinación entre lo que a ti te cambió, por lo que entiendo, lo que te cambió tu vida, te hizo una mujer segura, empoderada, porque pues es lo que provoca el hecho de conocernos y en el camino ir sanando estas heridas, ¿cierto? Entonces, ¿cómo lo aplicas tú en tu día a día? Mira, me ayuda a entender a las demás personas. O sea, no es como que voy por la vida diciendo, este papá o esta maestra o esta persona es tal eneatipo, entonces, no, o sea, simplemente como que me volví muy observadora. Y entonces, la forma en la que, o sea, de pronto puedo ser sensible a las necesidades de algún papá, de alguna maestra y percibir que, ok, esas necesidades vienen desde la esencia de cada persona, ¿no? Entonces, ser muy comprensiva con ellos, obviamente no ando por ahí explicándole a los papás, es que mira, tú estás pidiendo, o para ti es súper importante que tengamos aquí toda esta estructura muy segura, tal, porque tú, no, o sea, no ando por ahí explicándoles como de dónde pudieran venir ciertos temores o ciertas peticiones o ciertas inquietudes que pudieran tener los papás, o en el caso de las maestras también, de que lo que sea más, digamos, para ellas parte de su personalidad, ¿no? O sea, su forma de reaccionar o su forma de convivir o de relacionarse entre sus pares y demás. Definitivamente me da mucha sensibilidad, pero más que otra cosa me da como mucha el conocimiento de la persona que está enfrente de mí. Entonces, el comprender a la persona que está enfrente de mí y el no juzgar. Decía el padre Larrañaga que si supiéramos comprender no haría falta perdonar, y no andar por la vida. Para mí es importante no andar por la vida así como que diciendo, juzgando a las personas, porque te digo, el enneagrama me ayudó a no juzgarme a mí y a no juzgar a las personas, sino a comprenderlas, como lo acabas de mencionar. O sea, todos tenemos una historia, vamos sanando nuestras heridas, y entonces cada quien actúa, cada quien le da la importancia a las cosas que considera así por la historia de vida de cada uno. Imagínate, o sea, la importancia de estar como en este bienestar, ¿no? En este modo neutral, en este conocimiento, como lo dijiste, de ti, para Exacto. Comprender el resto. O sea, está Marcela, la Marcela humana, Marcela que lleva su día a día como mamá, y también está la Marcela, por así decirlo, empresaria, la Marcela, la directora de una escuela. O sea, ha de tener grandes retos esto, Marcela. ¿Cómo tú, si nos quieres ahorita contar un breve ejemplo de algún reto que tuviste, cómo
en esta parte, en esta mezcla entre Marcela mamá, Marcela empresaria, y de alguna forma, ¿cómo es que aplicaste esta herramienta en esa resolución del reto para un mejor bienestar en este conjunto de roles? Bueno, mira, así como te comenté, empezó la pandemia. Y para mí como que era este emprendimiento, este proyecto como con mucho entusiasmo, con mucha confianza, con mucho amor, echarlo a andar. Y entonces se viene pues este reto tan importante que nos impactó a todos, que nos tenía también de alguna manera en una situación de incertidumbre, de temor a muchos, pues también los papás no iban a mandar a sus hijitos a las escuelas porque no querían que tuvieran algún riesgo, ¿no? Entonces como que el reto fue con lo que tengo, o sea, sacar lo mejor. Entonces, la vida pasa y te va mostrando lecciones y entonces esta parte de mi personalidad optimista, de decir y de confiar en que esto va a pasar y esto transmitirlo mejor a la maestra o a las maestras, transmitirlo a las familias y también desde el punto de vista de aprendizaje, de mira que, o sea, encontrarle lo positivo a las cosas. Eso es parte de mi personalidad. Pude también haber dicho, cerramos, porque esto no va a ser, no se va a sostener, porque, ¿sabes? O sea, me pude a lo mejor eh, haber detenido y haber dicho, lo intentaré en otro momento, pero cuando estaba pasando y estábamos en toda esta etapa de incertidumbre, yo pensaba, qué bueno, o sea, viéndole la parte positiva, qué bueno que ya tenía todo listo, qué bueno que ya estábamos operando, qué bueno que estamos aquí, que podemos ayudar a sí, o sea, quien sí quiera nuestro servicio, qué bueno que podemos generar empleos. eh, en general, pues esto es parte de mi personalidad, o sea, como soy muy optimista, veo el lado positivo de las cosas y, y creo que por eso al día de hoy, pues aquí sigo también enfrentando retos nuevos y tratando pues de que este proyecto continúe y que pues esto que nació además en una época difícil y complicada, sea como un servicio, o sea, que pueda tener un beneficio para las familias que nos buscan. Oye, qué padre. Y sobre todo, acabas de decir algo, durante la plática dijiste algo importante. Aún con miedo lo hice. Y es que Exacto. cuántas veces el miedo nos ha detenido o nos ha impulsado. Entonces, por tu personalidad, tú dijiste, o sea, pues a mí me impulsa, o sea, temblando, pero yo voy y lo hago, ¿no? Entonces, Sí. qué importante como también es seguir como tu corazonada, ¿cierto? De decir, a ver, es que algo me dice que es aquí, o sea, y de verdad, por experiencia propia y por lo que escucho de las personas que vienen a alguna asesoría, entrenamiento o mentoría conmigo, la mayoría tenemos esta corazonada de por dónde sí, por dónde no, y muchas veces no la escuchamos por la falta de autoconocimiento. Entonces, tú llevas 20 años ya con esta herramienta del enneagrama. Seguramente has vivido muchas más situaciones en donde has puesto en práctica estos conocimientos que te dio el enneagrama. Ahora, a mí me pasa con la numerología que de repente llegan y piensan que es como tipo tarot o que les voy que tengo aquí una bolita de cristal y les leo como su futuro y vienen como buscándome con esa confusión, cuando en realidad es una herramienta, al igual que el enneagrama, de autoconocimiento, en donde la mayoría de las respuestas provienen de ti.
con las bases que se te dan. ¿A ti te ha pasado que las personas llegan como con este tipo de confusión? Sí, mira, más que querer o más que las personas hayan llegado al taller de Enneagrama como que queriendo saber su futuro o así, yo lo que les digo en el día uno es, hoy es nuestro primer día, pero hoy no nos presentamos. Hoy yo, y leemos así como que las reglas del juego. Una parte que yo considero bien importante y que es algo que tengo que estarles recordando es, estás aquí en este taller por ti, a quien vienes a conocer es a ti, porque sabes que es bien, es muy común, por ejemplo, que están aprendiendo, tienes que aprender de todas las personalidades, porque no es nada más la tuya, es la personalidad en la que te integras, la personalidad en la que te desintegras, la personalidad que es tu ala de un lado y tu ala del otro. Entonces, claro que debes de tener conocimiento de todo, primero lo tuyo. Pero entonces en este estar conociendo, empieza, ay, mi hijo fulanito, aquí, mi pareja, mi mamá es tal. Entonces siempre es como que cada día recuerda que vienes a conocerte a ti y que sí, en el camino vas a encontrar a tu familiar o a tu pareja, o así, pero es importante que sepas que o sea, lo rico y el fruto que vas a sacar de este taller es conocerte a ti. Y entonces nos esperamos 5 sesiones para llegar a la sexta, que es la sesión de cierre y estar listo para presentarnos. Entonces sí, ya aprendiste, ya tienes ese caminito, ya viste como primero qué personalidad eres, en donde, o sea, qué vicios debes de evitar, qué cualidades debes perseguir o hacia dónde debes digamos que, llevar tus esfuerzos. Entonces, ahí es donde el reto mayor es no tanto qué me depara el destino, sino qué destino voy yo a construir con A ese elegir. conocimiento que hoy tengo de mí. Exacto. Totalmente de acuerdo, Marcela, totalmente de acuerdo contigo. Devolverle a las personas su poder. Todas tenemos el poder de dirigir nuestras vidas. Exactamente. Bueno, y siguiendo aquí con esta entrevista, que la verdad es que está muy interesante todo lo que nos estás diciendo, lo que nos estás comentando acerca de tu historia de vida, las herramientas o la herramienta que implementaste y sigues implementando en tu día a día. Por seguro que las personas que van a escuchar esto, algunas se van a sentir identificadas. Entonces, me gustaría, por favor, si pudieras como darle alguna recomendación, algo que a ti te haya funcionado, algún consejo a alguien que en estos momentos está en donde tú estabas antes, que tal vez tenías como miedos tal vez para emprender, como tú dijiste, tu autoestima, no saber quién eras, de superar un divorcio. ¿Qué le dirías a esta persona? Que sea paciente con ella misma, que sepa que tiene el poder de construir la vida que quiere y que se merece. Básicamente eso, que se dé como ese abrazo a sí misma y que sepa que tiene en sus manos su futuro. Wow, qué bonito, Marcela. Muchas, muchas gracias. Y ya por último, cuéntanos, ¿vas a tener un curso, una formación próximamente? ¿Va a ser online? Por favor, dinos detalles, dinos de qué va a tratar, cuéntanos lo más que puedas, por favor. Es un taller de enneagrama para la vida cotidiana. Es básico, es para conocerte y para aplicar eso que aprendas sobre ti mismo. Vamos a empezar el 18 de noviembre y son 6 sesiones. Estas 6 sesiones se van a dar entre semanas, es decir, los lunes y los miércoles a partir del 18 de noviembre. Entonces comienza el 18 y termina en diciembre 4, que es miércoles.
Va a ser online, vía Zoom, y vamos a dejar la descripción aquí en una cajita, ¿verdad? Con la descripción para que puedan solicitar más información. Así es. Gracias, Marce. Y sí, dinos a las personas que estén interesadas o haya atrapado como su curiosidad saber más de este taller, ¿por qué deberían de elegirlo? Pues primero, si es tu momento y si aceptas aplicar una herramienta como el Eneagrama para tu crecimiento personal. Y si estás listo para eso, pues esta es una excelente opción. Es un curso básico. Es básico porque se centra exclusivamente en tu autoconocimiento y en que eso que tú aprendas lo apliques en tu vida y que lo puedas ver en tu día a día. O sea, que desde el día 1 ya tengas alguna habilidad nueva y ya tengas un conocimiento nuevo que tú ya puedas como hacer consciente, reconocer en ti y poderlo aplicar en tu vida. Oh, qué bonito, Marce. ¿Cómo te encuentran? ¿Te gustaría compartir? Sí, claro que sí. Muchas gracias. Tengo un podcast que se llama Papás de Alto Rendimiento. Está en Spotify y en Apple Podcast también. Y está en la página web. Ahí están todos los episodios completos del podcast. Este podcast inició justamente en pandemia, en el 2020. Entonces, bueno, por ahí tengo guardados todos los episodios en la página web de la escuela, que para ingresar a todos los episodios es www.growinglab.com.mx, y en la cuenta de Instagram de Miss Marce Garza me encuentran como Miss Marce-Garza. Ahí es donde doy tips de crianza y algunos enlaces también para los episodios del podcast. Muchas gracias, Marce. Y próximamente, si así lo eliges, me encantaría que aceptaras la invitación para volver a este podcast y hablar acerca de los tips de crianza. Claro que sí, encantada. En lo particular, yo no tengo hijos, pero tengo amistades, tengo personas cercanas que estoy muy segura que les va a encantar escucharte hablar acerca de este tema y cómo puede aportar esto en sus vidas. Entonces, claro que sí. Te agradezco muchísimo tu tiempo, muchas gracias por estar, muchas gracias por compartir. Gracias a ti. Hasta luego. Chao. Hasta luego.